El artículo 731 bis nos dice que el tribunal, por seguridad o en otra condición que resulte gravosa o perjudicial, y especialmente cuando se trate de un menor, podrá acordar la videoconferencia. A ver, si eres un testigo, tú puedes pedirla, solicitarla, pero tienes que presentar unos escritos y unas pruebas verificando de que no puedes asistir. Claro, tiene que estar justificado. Y claro, y puedes decir que la pides, la videoconferencia. Pero en estos otros casos, cuando es por gravedad o es perjudicial, por la seguridad de la persona, puede pedirla al tribunal. Y bueno, una vez ya practicadas todas las diligencias, las partes podrán modificar la conclusión de los escritos de calificación. Ojo, esto es muy importante, porque imagínate tú que eres el fiscal y dices, condeno al procesado, por lo que he visto, a 10 años de prisión. Pero a lo mejor luego las pruebas determinan de que el acusado estaba allí de rebote y a lo mejor no era tan acusado. Entonces pides, en este momento, una vez ya están declarados los testigos, los peritos y todo ya se ha terminado de pruebas, practicadas todas, puedes solicitar eso, cambiar el escrito de calificación. O sea que llegados aquí tienes dos opciones. O ratificas todo lo que dijiste en el escrito de calificaciones y te quedas como dijiste en un principio, o a raíz de las pruebas y testigos y demás, consideras de que quieres modificarlo. Entonces, formulas por escrito las nuevas conclusiones y se las entregas al presidente del tribunal. Bueno, hay que aclarar que llegados a este punto, estamos en el tribunal. Entonces, el presidente del tribunal concede la palabra a las partes para que decidan. O sea, si proceden o no con el escrito de calificaciones y ya tienen que presentarlo. Pero vamos a ver. Llegado a este momento, el presidente concederá la palabra primero por el mismo orden que antiguamente. Primero al fiscal, luego a la parte acusadora y luego a la parte del procesado. Cuando digo las partes, en este momento ya se refiere a los abogados, quiero decir. El fiscal, evidentemente, es el fiscal. Pero ya pasa al abogado de la acusación, en segundo lugar. Y en tercer lugar, al abogado del procesado. Y luego le dan la palabra al acusado para que, si tiene algo más que añadir, que lo añada. Así que, recapitulando, primero se le da la palabra al fiscal. Segundo, se le da la palabra al abogado del querellante, o sea, al que ataca. Después, si hay actor civil, imagínate que sí que se ha pedido la causa civil dentro de la penal, pues o si hay actor civil porque ha pagado un seguro y quiere cobrar el hombre, las aseguradoras están en tercer lugar, que son los que atacan también. Y después ya pasan a darle la palabra a los defensores de los procesados. Después de los defensores de los procesados, le dan la palabra a los actores civiles, a los de responsabilidad civil, si también tienen seguros, de los procesados. Y por último, terminadas las acusaciones, en el artículo 739, ya finalizada la acusación y la defensa entre los abogados, o sea, el fiscal ha terminado, los abogados acusadores han terminado, el actor civil también, de la acusación, los abogados defensores han terminado y su actor civil también ha terminado, los seguros, pues automáticamente aquí el presidente
le pregunta a los procesados, porque tienen el derecho a la última palabra, si quieren comentar algo. Si alguno de ellos dice que sí, le cede la palabra. Ahora bien, el presidente cuidará de que no ofendan a nadie, ni les falte el respeto a nadie, y si fuese así, le retiran la palabra en caso necesario. Y una vez ya han terminado de hablar todos, el presidente declarará concluso el juicio para sentencia. Esto a veces se dice visto para sentencia. Y bueno, la sentencia, en este caso, el artículo 741 te dice: el tribunal, apreciando las pruebas, las razones expuestas por la acusación y la defensa, dictará sentencia en el término fijado en esta ley, que sale en el artículo 203, y son 3 días. Ojo, estamos en el procedimiento largo y la sentencia se dicta en 3 días. Y en el abreviado, que es más corto, se dicta en 5 días. ¿Cómo te comes eso? El 742 es importante. Te dice que en la sentencia se resolverá todas las cuestiones que hayan sido objeto de juicio. Todas, se refiere a toda la parte penal y a toda la parte civil. La acción civil también tiene aquí su respuesta en la sentencia. Eso sí, en la sentencia solo caben 2 opciones: o condenar o absolver a los procesados, sin que pueda el tribunal emplear el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque ya no se puede sobreseer cuando ya estás dictando una sentencia. Esto se hace antes del juicio. Antes del juicio sobresee, pero aquí, a partir del juicio, nada. Y eso sí, que no nos tomen el pelo. El sobreseimiento siempre va por auto, la sentencia no, y aquí ya estamos en la sentencia. Y el artículo 743 nos dice que el desarrollo de las sesiones del juicio oral y el resto de actuaciones orales se documentarán conforme a la LEC, a 2 artículos. Esto quiere decir que se graban, esos artículos son los que se graban. O sea que todas las sesiones del juicio oral y el resto de actuaciones orales se graban. La oficina judicial deberá asegurar la correcta incorporación de la grabación al expediente judicial electrónico. Tú imagínate que alguna de las partes lo pide. Actualmente se da un enlace. Vale, si los sistemas no proveen expediente judicial electrónico, el LAG deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. O sea, si alguna de las partes lo pide, a su costa, por cierto, o pide el acceso al enlace de las grabaciones originales, el LAG tiene que tener la opción de poder facilitarles toda la documentación, o en un pen, o en un USB, o en un enlace, o en lo que sea. O sea, que es el encargado de custodiarlo. Así a grosso modo. Vamos a ver. Te dice esta ley que todos los juicios orales y todas las actuaciones orales se graban y que el LAG es el responsable de custodiarlas. Y si las partes lo piden, a su costa, el LAG tiene que proveerles, ¿vale? El punto 2 nos dice que siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, garantizarán la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. Está claro que todo queda grabado y el LAG es el que autoriza y garantiza la fe de esa grabación. ¿Y cómo lo hace? Pues usando la firma electrónica o imagínate que hay otro sistema de seguridad que conforme a la ley ofrezca tales garantías. Si la firma digital electrónica no funciona, pues algo que sea similar, que garantice lo mismo. Ahora bien, de normal el LAG no es necesario que esté en el juicio, pero sí que es importante que custodie todo eso. ¿Qué pasa? Que
si las partes solicitan la presencia del lag, tiene que al menos 2 días de antelación haberlo pedido. 2 días de antelación a la celebración de la vista. Si lo piden, el lag tiene que ir. O si el lag considera que la causa es muy compleja y es importante que esté presente. En los casos en los que el lag esté presente, dice la ley que el lag extenderá acta sucinta en los términos previstos. Esto es como hacer una redacción de una especie de índice sobre lo que se dice. No es que copie todo literalmente. Ahora bien, si los mecanismos de garantía no funcionan, o sea, la firma electrónica no funciona, el lag, aquí le llaman todavía secretario porque estamos en el ordinario todavía, ¿vale? Deberá consignar los siguientes datos: número y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebración, tiempo de duración, asistentes al acto, peticiones y propuestas de las partes, proposición de pruebas, declaración de pertinencia y orden en la práctica, y las resoluciones que adopte el juez o el tribunal. En este caso, cuando él asiste de esta forma porque no funcionan los mecanismos de garantía, la firma electrónica, esto ya no es sucinta. Aquí tiene que escribir mucho. Eso es lo que te dice la ley y hay que llevarlo a rajatabla en el examen, aunque actualmente se sabe que si no funcionan los medios de garantía no se celebra el juicio, se pospone. Pero bueno, según la ley lo pone así y así hay que ponerlo en el examen. En cuarto punto, estamos en el 743 todavía, es un artículo largo. Cuando los medios de registro previstos en este artículo no se pudieran utilizar por cualquier causa, el lag extenderá acta de cada sesión, contenido de la prueba practicada, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas. O sea, ten en cuenta que si no funciona la grabación, el sistema de grabación, tiene que hacerlo de alguna forma, pues lo hace todo por el PC. Ahora, el punto 5 nos dice, el acta se extenderá por procedimientos informáticos, o sea, todo por escrito a través del ordenador, sin que pueda ser manuscrita, nada de escribir a mano. Al terminar la sesión, el secretario leerá el acta, o sea, la lee. Claro, ten en cuenta que como va tan rápido, estamos en un juicio oral, todo es verbal, pues automáticamente puede haberse confundido o haberle faltado alguna información. Entonces lo lee todo. Al finalizar, y hace las rectificaciones que las partes reclamen. Ten en cuenta que lo está escribiendo todo y es un juicio oral, van a 2000 por hora. A lo mejor le faltan frases, ha confundido palabras. Entonces, por si hay algún error, lo lee todo antes de que se cierre y se marchen todos, para verificar que lo que ha escrito es correcto. Y bueno, rectifica lo que las partes le reclaman y lo que estima procedente, ¿vale? Y luego, este acta se firma por todos los que están allí presentes, implicados, claro, el presidente, los miembros del tribunal, el fiscal y los defensores de las partes. Cuando hablo de defensores es el defensor del acusador y el defensor, o sea, los abogados, el defensor del delincuente. Y ahora, a partir del artículo 744, vienen unos en los que te dice que puede existir la suspensión del juicio oral. Cágate lorito, con todo lo que ha costado llegar hasta aquí. Pues sí, cabe la posibilidad. Entonces, abierto el juicio oral, continuará durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su conclusión. Esto quiere decir que empieza en unidad de acto, día tras día, hasta que se termina, tal cual.
el artículo 746 nos dice que el presidente podrá suspender la apertura de las sesiones, o sea, del juicio oral, cuando las partes, por motivos independientes a su voluntad, no tuvieran preparadas las pruebas ofrecidas en sus respectivos escritos. O sea, en los escritos de calificación, las partes, cada una de ellas, pide a sus testigos, sus peritos y las pruebas que estima oportunas. Pues imagínate que para el juicio oral ya ha seleccionado a los peritos y los testigos que quiere, pero sin embargo alguno le ha fallado y las pruebas no puede prepararlas y quedan muchas cosas pendientes, pero no es porque no lo haya movilizado él, es porque le ha salido mal todo. Pues en esos motivos lo puede suspender el juicio. Evidentemente, todo se tiene que justificar. Igual que si estás enfermo, estás en el hospital o has tenido un accidente, todas esas cosas son motivo de suspensión de juicio. Pero claro, tienes que justificarlas. Y en el 746 te dice motivos de suspensión. Por ejemplo, cuando el tribunal tuviere que resolver alguna cuestión que no pueda decidirse en el acto, como por ejemplo, pues pedir una reducción de condena, porque tiene que estudiárselo todo. Otra, pues cuando el tribunal o alguno tuviera que practicar alguna diligencia fuera del lugar, pues es como cuando se va a hacer la prueba de reconocimiento al lugar donde se cometieron los hechos, o cuando no comparezcan los testigos de cargo o de descargo. A ver, se puede hacer hasta donde se llegue con todo lo que se tienen, pero el resto se tendría que hacer en otra sesión, que eso también cabe la posibilidad de que surja. La cuarta te dice que cuando algún individuo del tribunal, algún individuo es un magistrado, o el defensor enfermase ni pudiera ser reemplazado. Ten en cuenta que no siempre hay sustitutos disponibles. También puede ser que el que enferme sea el fiscal o alguna parte de los procesados. Entonces, aún así, cuando se trata de enfermedad, la suspensión no se acordará hasta haber oído a los facultativos. Los facultativos son los médicos forenses, o sea que acuden los médicos forenses para determinar si es cierto que estás enfermo o no y puedes aguantar al juicio. Y por último, el punto 6 nos dice que cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones, se refiere a alteraciones en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria, como si el juzgado de instrucción tuviera que volver a hacer alguna instrucción, así te lo dice. Es cuando surge algo inesperado, que no contaban con ello y que como no contaban con ello, no han hecho instrucción, ni han averiguado, ni tienen testigos, ni peritos, ni nada al respecto. Y luego dice que no se suspenderá el juicio por la enfermedad o incomparecencia de alguno de los procesados citados. Sabemos el por qué no ha venido. O sea, que siempre que el tribunal estime, porque se le ha dicho los motivos justificados, ahí se sigue. Lo que el tribunal sí que hace aquí es hace constar las razones para juzgarles con independencia. O sea, que aquí están citados y han justificado que no pueden venir. Sin el procesado no se puede iniciar un juicio, pero cuando está en rebeldía, sí que está. Lo que pasa es que a lo mejor está enfermo o tiene una de razón mayor y el presidente, claro, el tribunal lo estima oportuno, no hay ningún problema, se sigue adelante.
Cuando el procesado sea una persona jurídica, pues evidentemente ya lo dijo la ley, que te lo pone aquí, lo dispuesto en el artículo 786, ya lo veremos más adelante. Bueno, como el tribunal es el que suspende el juicio, evidentemente lo suspende por auto, y contra este auto no cabe recurso alguno. Y luego el 749, que es el último artículo del juicio ordinario. ¡Yujú! ¡Qué ganas! Vale, pues este artículo nos dice que cuando en los casos que sea por enfermedad haya de prolongarse la suspensión del juicio por un tiempo demasiado largo, se declarará sin efecto la parte del juicio celebrada. ¡Ojo! Si resulta que han celebrado una parte de juicio y caen enfermos y se alarga en el tiempo demasiado, se suspende el juicio, pero es que luego cuando se retome, que ya estén sanos, empiezan de cero. Eso pasa también como cuando está la causa de revelaciones. Ese motivo porque surge algo inesperado que no lo tenías en cuenta y empiezas a investigar y se te alarga en el tiempo, lo mismo. Y en esos dos casos, o bien por enfermedad, o bien por esas revelaciones de cosas inesperadas que habían surgido, el secretario señalará día para nuevo juicio cuando desaparezca la causa de la suspensión. Evidentemente, si estaban enfermos y ya están sanos, pues ya no hay ninguna justificación para no hacerlo. Y si resulta que de lo que no te esperabas, que era algo nuevo, ya has conseguido reunir todas las pruebas, testigos y de todo, ya lo tienes todo en marcha, pues ya se empieza. Y aquí finaliza el juicio ordinario del Alecrim. Ya sabemos que hay 4: juicio ordinario, juicio abreviado, juicio rápido y delitos leves. Pues el juicio ordinario finaliza aquí. Ya sabemos que el juicio ordinario se compone de una instrucción llamada sumario, después una fase intermedia, que es donde están todos los escritos de calificación, de acusación, de defensa, luego los artículos de previo pronunciamiento, luego esa vista para determinarlos, otra vez los escritos de calificación, fase intermedia. Y luego ya la tercera fase, que ya es el juicio oral. ¿Vale? Bueno, pues también existe en la parte penal, que ya lo veremos más adelante, aparte de esos 4 juicios que he dicho, el Tribunal del Jurado, que es una ley aparte.